¿Cómo le Buenas va, noches, Sergio. doctora? ¿Cómo le Buenas va? noches. ¿Cómo ha sido esa semana? Intensa ha sido esta semana, ¿eh? Intensa. Yo, lo primero voy a ser autorreferencial al decir que debo agradecer, en esos términos lo manejo, agradecer las demostraciones, las menciones y las visualizaciones que ha tenido el programa anterior. Nuestro debut ha sido, a mi entender, exitoso, doctora. Bueno, me alegro mucho y me alegro que del otro lado estén atentos a esta transmisión. Les damos la bienvenida y también les decimos buenas noches a los que están del otro lado, que estamos viendo en Facebook, que están allí. Y, y bueno, ¿querés que contemos un poquito que tenemos para compartir esta noche? Tenemos tanto para la jornada de hoy, pero lo vamos a centrar en tres cosas muy importantes. Lo primero, esta disputa que se ha dado desde hace un tiempo, al menos de lo mediático, desde las redes sociales, entre dos comidas, yo diría, tan particulares, y digo tan particulares porque han entrado en dicotomía raramente y vamos a intentar al menos entender por qué y cómo desde hace un tiempo hasta este momento se viene hablando, pero no tan masivamente, entre una y la otra. Vamos a hablar un poco de las niñeces y para el final una visión muy crítica de un redebut que se va a dar muy pronto, el próximo martes, nada menos que en la televisión pública, como es la serie El Marginal. Hay visiones muy críticas al respecto, incluso de alguien que participó de esta primera etapa y luego consideró que fue un error haber formado parte del elenco. Esto no específicamente tiene que ver, a mi entender, con una cuestión, lo que intentamos contar de farándula, sino tratar de entender que, bueno, quien ha dicho al respecto es la misma persona sobre la cual vamos a mencionar, a hablar, que ha dicho que ninguna ficción es inocente. Y vamos a tratar de rastrear algunos elementos. Y es muy importante lo que vamos a contar en ese sentido porque nosotros no solo se trata de algo leído y escuchado de parte de gente que está allí, que se ha expresado al respecto, sino con alguien como la doctora Rigano que ha trabajado en el sector. ¿Le gusta la idea? Me encanta, ¿sí? Fantástico. Me encanta. ¿Cómo ha visto usted esta dicotomía entre aquellos que hablan del asado como un elemento diferenciador desde lo social, desde lo económico y también desde lo político este año? A mí me interesa, y particularmente me interesa hoy, después de las declaraciones que ayer hizo el presidente, de los dichos del presidente ayer y de la reacción que hubo ante esos dichos, ¿no? Porque esta dicotomía a la que te referís, que mencionaste el asado como uno de los términos de esa dicotomía, la otra es la polenta, nos lleva a preguntarnos cómo construimos nuestras memorias, ¿no? ¿Cuáles son los elementos a través de los cuales se construye la memoria? Y, y cuando elegimos representarnos a través de imágenes, comidas, bueno, qué elementos estamos eligiendo y por qué elegimos ese elemento y qué sentido simbólico tiene. El asado siempre se vincula a la mesa de los argentinos, tiene que ver con aquello que nos gusta comer, pero que además se enraiza con tradiciones que tienen que ver con la tierra, con nuestra literatura gauchesca, con el campo, que también en la construcción de la memoria, de nuestra memoria, también nos constituye como nación. En algún momento nos hemos pensado como el granero del mundo en relación a la producción agroexportadora, y el asado representa todo ese conjunto de tradiciones.
La polenta también es un alimento que está muy entroncado con nuestras tradiciones. En lo inmediato uno lo piensa en relación a la comida de origen italiano, que fue tan popular y es tan popular en nuestras mesas, y que tiene que ver también con esa tradición tomada de nuestros abuelos, y que tenía que ver con el origen de nuestros abuelos, ¿no? Nuestro pasado inmigratorio, que también surtió la mesa de determinadas prácticas alimenticias, pero que además, cuando uno se pone a indagar, la polenta preparada con harina de maíz tiene también una ligazón importante con las tradiciones latinoamericanas. La polenta, antes del descubrimiento de América, existía ya como un alimento en la antigua Roma, por ejemplo, y se hacía con harina, con otro tipo de harina. Eh, el contacto entre América y Europa hace que emerja esta tradición de cocinar la polenta con harina de maíz, que es la polenta que nosotros hoy conocemos en nuestra mesa. Y que además es un alimento que es muy característico de la mesa popular. Y cuando digo la mesa popular me estoy refiriendo a una mesa pobre. Eh, la polenta es un excelente alimento, es un alimento económico, por ejemplo, en periodos de guerra, esta frase que uno puede llegar a pensar que era ficción, la polenta con pajarito, en realidad se comía polenta con pajarito, se cazaban pajaritos para ponerle algo de carne a la polenta, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con las vivencias de extrema vulnerabilidad de algunas poblaciones. Esta tensión que se ha creado en el último tiempo entre polenta y asado también está mostrando una tensión que se puede leer desde lo económico, se puede leer desde el sentido de clase, y me parece que ponernos a pensar en nuestras tradiciones y hacer este análisis un poco más a fondo puede también ayudarnos a comprender el sentido peligrosamente político que puede tener esta dicotomía, ¿no? Esta nueva grieta entre el asado y la polenta. Y cuánto se quiere decir cuando se apela a esa dicotomía. Y por eso te decía que me parece interesante resignificarlo a la luz de los dichos del presidente ayer, ¿no? Que me parecen muy desafortunados, pero que también reflejan algo que mucha gente piensa y mucha gente dice, porque esa frase de que descendemos de los barcos no la escuchamos por primera vez en boca del presidente como un invento del presidente, ¿no? O sea, esto se escucha y muchas de las personas que han salido a cuestionar son las personas que sostienen esta dicotomía entre asado y polenta. Entonces eso resulta muy contradictorio, ¿no? Entonces me parece interesante que empecemos pensando qué reflejan estas tensiones en el discurso y, y, que, y que más allá de frases más o menos afortunadas, vayamos a fondo con los cuestionamientos, sobre todo cuando esos cuestionamientos tienen que ver con nuestra memoria. Doctora, ya que estamos hablando de la historia, recurrimos a la historia de la televisión, más precisamente a la historia de la publicidad en la República Argentina, y sabido es que la forma de preparar la polenta ha variado, de la que llevaba más tiempo a la más fácil, la más cotidiana e instantánea. Si le parece, podemos ver una de las publicidades de la década del 80 que hemos elegido para compartir con todos ustedes,
cuando fíjense que la polenta, si ustedes ven el panorama que allí se pinta y a quién se intenta llegar con esa publicidad, no es necesariamente a una población de bajos recursos. Pareciera ahí, si uno ve los elementos, de clase media también, ¿no? Hasta clase alta. Así que si la tienen en punta, por favor, podemos ver esa publicidad de la década del 80, ¿no? Hablando de la polenta. Como usted quiera. Bien, ahí compartimos para que los que nos están mirando puedan verla. Vamos a ampliar la pantalla. Ahí estamos. Antes la polenta se cocinaba en ollas como esta. Los tiempos han cambiado y hoy la polenta es mágica. Pura harina de maíz, sabrosa y natural, que le da en un minuto todo el sabor de la polenta. Y antes la polenta era rica como esta. Igualita, pero llevaba tanto tiempo. ¡A comer! Polenta mágica. En un minuto todo el sabor de la polenta. Ahí está, ¿no? Algunos elementos muy interesantes. Antes y ahora, ¿no? Ahí también estaba marcando la diferencia. Y me parece que tiene que ver con esos elementos históricos que vos estabas contando antes, ¿no? Sí, y que incluso también es interesante ver las actrices que se han elegido para representar esta publicidad y las características fisonómicas de esa niña, ¿no? El ocultamiento de ciertas poblaciones dentro de la constitución de nuestra comunidad nacional no comienza en esta frase, ¿no? Es el borramiento que ha habido de determinados grupos poblacionales, tanto si nos referimos a nuestros pueblos originarios como si nos referimos a la población negra, que no solamente fue asesinada, borrada, sino que además blanqueada, digamos, y cuesta muchísimo hoy que los que somos afrodescendientes nos reconozcamos como tales. Bueno, tiene que ver con una política cultural y racial, que es interesante pensarla, ¿no? En lugar de espantarnos, conviene que empecemos a revisar estas prácticas. Hay que aclarar, si me permite, como usted dice, somos, es porque efectivamente usted tiene una vinculación con África, ¿cierto? Tiene raíces allí, ¿no? Exactamente. O sea, esto no viene de cualquier parte, tiene que ver con un pasado moro al sur de la península ibérica, de donde viene mi familia, y que mi abuela materna tenía como apellido Rojas, que es uno de los apellidos más comunes dentro de los conversos. Bueno, hay todo un pasado y que ha sido, que sigue siendo un pasado en donde uno va indagando para visualizar su propia ancestralidad en esto de reconocer nuestros relatos, nuestras narrativas y nuestras memorias. Bien, y la segunda publicidad ya es de la década del 90, ya hay gente, uno de los personajes que aparece ahí ya es bastante conocido e incluso posteriormente candidato de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2015. Así que si lo tiene en punta, doctora, por favor, vemos publicidad de polenta de la década de 1990. Y es muy interesante ver cómo la cultura del fast food también llega a la polenta porque es cada vez más rápido hacerlo, ¿no? Ahí compartimos. Ampliamos la pantalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es un anticipo del tema más importante del día. Eso después, Luis. La noticia es que Presto Pronta lanzó unas nuevas polentas saborizadas. Nueva Presto Pronta saborizada. Champiñón, pollo y verdura. Napolitana. Nuevas polentas saborizadas Presto Pronta. La noticia más sabrosa del día. Es una idea nueva de verdad. Seguimos, Luis. Ay, perdón.
Y hay la constitución de una, porque pasamos la primera Quaker, ahora es Arcor, una estructura empresarial muy importante que encabeza esta publicidad. Otero, que dejó el noticiero para ser candidato de Juntos por el Cambio, y lista en un minuto, y bueno, ya no son los pajaritos, sino los champiñones, doctora. Mira cómo ha variado, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, que eso también tiene que ver con el sector poblacional al cual la publicidad apunta, ¿no? Pasamos de un alimento que era característico de las mesas más vulnerables a señalarse como un plato de la clase media. Pero en esta recuperación que ha habido en el último tiempo, en esta dicotomía entre asado o polenta, volvemos a asignar la polenta a los hogares pobres. Por eso es interesante hacer este recorrido y bueno, y recuperar la memoria, ¿no? Sí, hay algunos elementos muy importantes, lo decíamos en el último programa, y datos del diario La Nación del año 2018 daban cuenta que el 72% de la población argentina consumía unos 800 gramos de polenta por año, ¿sí? Y que eso se acrecentaba, ese porcentaje, en las clases de menos recursos a un 82% en la misma cantidad de polenta por año, lo cual habla de una masividad importante. Y en ese sentido, revisando algunos números, y quiero centrarme en este punto, y se vincula se trata de la misma fuente, es decir, estamos hablando de Héctor Polino, un representante de una asociación de consumidores que año a año, mejor dicho, mes a mes, va completando su planilla con los precios. Y se encuentra que ha bajado el consumo de carne y aumentó el de la polenta, dice en una entrevista. Y fíjate que esta entrevista es del año 2016, es el gobierno de Macri. Otra noticia, dice Polino, la necesidad hace que la gente recurra a la polenta, año 2017. Otra vez seguimos durante la gestión del neoliberalismo macrista. Otra noticia, crecerá el consumo de polenta, que es lo que más avanzó en los últimos años. Otra vez, época macrista 2018. Es decir, que esta circunstancia de consumir mayor cantidad de polenta porque es más barata en detrimento de la carne, que es este elemento que aporta mayor cantidad de proteínas, no es nuevo ni propio del gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, un dato muy interesante que yo estaba revisando es que, virando un poquitito de la polenta al asado, es el propio Frente de Todos en la campaña de Fernández que utiliza el asado como elemento que no se podía consumir durante la gestión de Macri. Es decir, que variando un poquitito, se sigue tensionando el asado como elemento diferenciador, doctora. Sí, y es muy interesante ver las metáforas políticas, ¿no es cierto? Y cómo se van construyendo y cómo apelan a la emotividad, por un lado, porque se trata de un elemento cotidiano, de un elemento que tiene que ver con nuestra alimentación, por lo tanto también apunta a tocar fibras que tienen que ver con algo muy primario, que es precisamente la alimentación, con una necesidad muy básica. Y por eso es interesante enmarcarlo en el análisis de las memorias, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, también es muy interesante pensar el uso político de estos elementos. Y por qué se eligen estos elementos también, ¿no? ¿Qué es lo que se intenta movilizar en quien escucha y en quien lee? Y también me interesa que podamos pensar qué nos pasa a nosotros con esa metáfora, ¿no? O sea, ¿en qué lugar nos ponemos de esa dicotomía? ¿Nos podemos poner en algún lugar en esa dicotomía? Esta tensión entre el mundo obrero, al que pareciera representar la polenta, y el mundo del campo, al que
pareciera representar el asado, marca una tensión, una puja de poder entre dos sectores que también parecieran representar nuestras tradiciones. Ahora, lo que es interesante de pensar es en esos discursos, cuando esos discursos se articulan en la boca particular de algunos personajes en particular, ¿cuál es el pasado que están invocando y cuál es el pasado que están negando, ¿no? Vuelvo a la relación con los dichos del presidente. Argentina alguna vez se presentó como un crisol de razas. Imagen funesta, ¿no? Porque un crisol es una molienda, donde las diferencias desaparecen. Y eso también lo tenemos que pensar como metáfora. O sea, ¿qué es lo que estamos nombrando? ¿Cuál es la imagen que estamos invocando cuando nos pensamos como un crisol de raza? En ese crisol, ¿qué es lo que se muele? ¿Qué es lo que desaparece? Bueno, eso también podríamos ligarlo con los discursos del odio que hemos estado presenciando en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que se intenta borrar con estas metáforas? Y cuando se opone tan tajantemente el mundo obrero al mundo del campo, ¿qué representa esa oposición? ¿De qué nos estamos burlando? ¿Cuál es el sector al que estamos negando? ¿Cuál es el sector del que decimos queremos salir, nos queremos olvidar, ¿no? ¿Por qué habría que dejar de comer polenta? ¿Qué representa eso? Y pensaba también una figura característica que cuando hay sectores como el sector de la construcción, que también se lo vincula con el asadito que se hace con las achuras o con aquellos elementos de fácil cocción para hacerlo al lado de la obra mientras se va construyendo, ¿no? Eso. Por eso también, exactamente, por eso es tan interesante pensar esas metáforas, porque en realidad esas metáforas lo que intentan instalar es una tensión que después cuando podemos revisar un poco más finamente, vemos que en realidad en nuestra cultura esas tradiciones se han ido imbricando, no se han ido moliendo como esta idea del crisol de raza, se han ido imbricando, ¿no? Entonces, ¿por qué los discursos intentan repetir una grieta? ¿Sí? Una tensión dicotómica. Bueno, por un lado, esto que decíamos, ¿no? Lo que representa, mayor poder, menor poder. Pero ¿a quién conviene esa instalación entre dos alternativas que parecen excluirse? ¿No? ¿Qué representa exactamente esa metáfora? ¿Qué es lo que no está dicho en el discurso y que aparece representado en la metáfora? Eso es interesante que lo podamos pensar, que nos podamos detener un poco más allá de las palabras y ver cómo se construyen estos imaginarios que instalan tensiones, odios, que niegan tradiciones, que desconocen cómo esas tradiciones a lo largo de la historia se han ido imbricando y nos han ido construyendo, ¿no? ¿Y qué representa eso? Muy bien. Dejamos las preguntas abiertas, posiblemente las respondamos. ¿Las responderemos, doctora, cree usted? ¿Se podrán responder? ¿Tendrán una variabilidad de posibilidades para responder? A mí siempre me parece que más interesante que las respuestas son las preguntas. Pero de todas maneras, una pregunta siempre invita a pensar al menos una respuesta. Así que a mí me gustaría invitar a las personas que nos están viendo o que nos puedan ver después en las repeticiones del programa, a que nos dejen en los comentarios algunas reflexiones, no digo necesariamente respuestas a estas preguntas, pero sí cómo lo piensan, cómo lo ven, qué opinan sobre esto que estuvimos conversando y lo que vamos a ir conversando a lo largo de esta horita que vamos a compartir. Bien. Doctora, ¿por qué vamos a hablar con jóvenes de Bahía Blanca, jóvenes de nuestra zona, jóvenes que tienen ganas de hacer y sobre todo de correr el velo? Yo cuando quería entender lo que iba a pasar hoy era como despertar
descubrir. ¿Qué hay para descubrir, doctora, con este grupo de chicas? Hay algo muy interesante. Vamos a nombrarlas. Eso es una novedad. Hasta hace unos días no podíamos nombrarlas, hoy las podemos nombrar, porque es un grupo que tiene una conformación reciente y bueno, precisamente es un grupo muy interesante porque se constituyó a través del trabajo, primero, ¿no? Y a partir de trabajar juntas, se conformaron o se consolidaron como agrupación, y entonces surgió la necesidad de darse una denominación, un nombre. Hasta hace muy poquito eran las sin nombre, internamente. Bueno, estas chicas que vamos a presentar hoy y que vamos a compartir con los que nos están mirando uno de los trabajos que tienen hechos, forman parte del grupo popular, colectivo y feminista, grupo de teatro popular, colectivo y feminista, que es uno de los 2 grupos estables que tiene el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, y forman parte de un proyecto de extensión también. Particularmente estas chicas están interesadas en temáticas que tienen que ver con el género, con las niñeces, pero bueno, todo eso preferible que las conozcamos a través del quehacer y después de la palabra de ellas mismas, ¿no? Muy buenísimo, buenísima idea, buenísima idea. Así que... ¿Y de qué se trata la presentación? ¿En qué marco se da esta presentación artística, le llamaría? Sí, que eso también es interesante, digamos, nuestro programa va a tener siempre esta relación con lo artístico, porque, bueno, porque a nosotros 2 nos interesa mirar la realidad desde lo cultural, y lo artístico es una parte muy importante de nuestra cultura. Y si ese quehacer artístico, además, se constituye como político, mucho más, ¿no es cierto? Así es. Todo arte es político, pero a veces se levanta con mucha fuerza esa bandera y se autodenomina un quehacer político. Así que eso va a tener lugar en nuestro espacio. Y particularmente esta intervención que vamos a ver es una intervención artística que las chicas prepararon para el 1 de este mes, que fue el Día Internacional de las Niñeces. Así que vamos a compartir ese video y después las vamos a recibir. ¿O preferís que las recibamos en la sala y después compartamos? Sí, estaría buena esa idea para poder verles los rostros, saber qué se ve de ellas mientras se ven, mientras se observan. Y es muy, muy interesante desde este punto de vista, porque se trata de un trabajo artístico, conceptual, de investigación. No es solamente la presentación de la letra, ¿no? Porque incluso ellas mismas son quienes han armado y han escrito, ¿verdad? Esta intervención, lo que no es poco. Exactamente. Ahora nos van a contar, bueno, les damos la bienvenida a Katia y a Mariana, que son 2 de las integrantes del grupo. Y ahora ellas nos van a contar un poquito cómo realizaron este trabajo. Vamos a compartir, chicas, primero el video que ustedes armaron para el primero. Elegimos este porque, bueno, porque era el último y nos pareció que es interesante empezar por acá. Es buenísimo, es muy, muy bueno, así que están todos invitados. Y presten atención porque está genial, así que la invitación está hecha y tengo unas ganas de escuchar a las chicas después, saber qué ha pasado por ellas en ese proceso. Buenísimo. Ahí compartimos pantalla para que todos puedan ver este trabajo. Vamos a ampliarla. Qué difícil es ese apoyo. Hola, estás hablando con la Ideal Academia de las Infancias. ¿En qué te puedo ayudar?
te puedo ayudar? Ay, no me contés, tu hija está engordando unos kilitos. No, sí, yo te entiendo el problema. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo que visites a la madre de la autoestima. Sí, mira, yo ahora mismo llevo una pollera a tu voz. Me entra gracias a ella. Sí, no, método 100% eficaz. De nada por la recomendación. Esperemos que solucione el temita. No, adiós. Chao, chao. Ay, me encanta este color, divino. Majo, ¿qué tenés ahí? Pero te estoy viendo, mi vida. ¿Qué te dije del tema de los carbohidratos, de las harinas? De cuidarte un poquito la figura. ¿Por qué no me haces caso en lo que te digo? Yo te lo digo para que no te pase como a mí, ¿sí? Cuando seas grande, me lo vas a agradecer, te vas a acordar de tu madre. Es tan difícil tener a una hija con problemas de peso. ¿Y ahora dónde vas? Pero así vas a salir, pero no, ¿por qué no te arreglas un poquito? ¿Por qué no te peinas un poquito, te maquillás? Tenés que ser un poquito más femenina, hija. Pero sí, aparte yo te lo digo para que cuando vayas por la calle te vean lo linda que sos, vean que sos linda, que sos prolija. Bueno, no sé, ahora sé lo que quieras, pero trata de recapacitar y pensar en lo que te estoy diciendo porque mamá siempre tiene razón. Yo no sé qué voy a hacer con esta nena. La verdad, me da un trabajo bárbaro. Porque cuando yo era chica y mi mamá me decía algo, yo le hacía caso. Y tan mal no salí, ¿o no? Oh, eso no me cuello. Hola, te comunicas con la Real Academia de las Infancias. ¿En qué te puedo ayudar? Ah, mira, tu ex mujer está molestando. Ah, bueno. No, sí, hable, señora, perdón por interrumpirle. Claro. Sí, por los hijos, entiendo. Bueno, escúcheme. Usted se tiene que... Sí, bueno, ¿me deja hablar? Se tiene que comunicar con el señor desvinculante. Sí, bueno, suerte si lo atiende. Sí, es un poco difícil de contactar. Pregúntele a sus hijos o a su exmujer. Sí, es el indicado para... Bueno, adiós. De nada. Qué pesada terminar. La verdad que ya un sábado. Hola. No, sabes que no estoy en casa. No, te dije que no podía este fin de semana. No, Carolina, yo ya te dije que este fin de semana está full el trabajo y no puedo parar un segundo. Ya salí de casa, te digo, no estoy, yo se lo a tu vieja. No, ¿cómo se lo va a llevar a mi vieja si no puede ni caminar y está en cama hace unos días? Pobre, le duele todo. No, llévaselo a tu vieja, que haga algo, que se mueva, le va a venir bien. Sí, no, mira, te tengo que cortar, estoy trabajando.
Y bueno, Carolina, si querés salir de joda, pagate una niñera, ¿qué querés que te diga? Chao, chao, chao. Hola, te comunicas con la Real Academia de las Infancias. ¿En qué te puedo ayudar? Sí, tu hijo está todo el día con el celular. Tiki, 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 sí, te entiendo completamente. No, claro, sí, yo sé quién te puede ayudar. ¿Tenés fax? Porque él solo se comunica por ahí, o carta. Sí, puedes mandar una carta. Es un director de escuela. Sí, él te va a ayudar con el temita. La escuela central número 8, ¿la ubicás? A esa tenés que mandar una cartita con tu tema. No usar redes sociales. No lo vas a poder comunicar por ahí. Carta o fax. Sí, solo esas medios. No, de nada, espero haberte ayudado. Adiós, chao. Hola Jorge, te quería hacer una consulta. Quería saber si esta semana podíamos usar las computadoras del colegio en el aula porque le comenté a los chicos y a las chicas y están súper emocionados todos. ¿Con la nena de quinto va a usar las computadoras? A mí no me parece, che. Imagínate, después se envician y ya se han hizo el Facebook, el del Instagram, lo de los videitos chinos. No, acá en la escuela no. Antes sí que nos divertíamos, salíamos a la calle, ayudábamos en casa, íbamos a jugar a la vereda con los vecinos. Después, si le pasa algo malo a uno, Dios quiera que no, pero si le pasa algo malo a uno, no quiero que sea porque entraron en internet de mi escuela. ¿Viste cómo están algunas con este temita? Esto se soluciona fácil. ¿Qué tanta tablet, tanto celular, tanta computadora? Los padres le compren todos los caprichos a los pibitos y después llora la La desgracia. moda del internet, de estar con la máquina en la escuela, no la entiendo, Gisela, no la entiendo. Usá los libros, no la andes tentando a los nenes. Después se vuelven tontos de tanta pantalla. No entiendo, Alexa. No entiendo. Hola, te comunicas con la Real Academia de las Infancias. ¿En qué te puedo ayudar? Sí, hola, señor, dígame. A su hijo no le gusta jugar al fútbol. Raro, ¿eh? No, sí, todo tiene solución en esta vida. ¿Guardaste la garantía? Ah, no se la pediste a la obstetra. Claro. Bueno, eso lo resolves entonces directamente con fábrica. Claro, yo no te puedo ayudar en nada con esto, ¿eh? Claro, ¿te vas directamente a fábrica? Sí. Sí, googlea fábrica de binarismos. Fábrica de binarismos en Google y te aparece, sí, el primero, sí, esa dirección, justamente. No hay problema, anda directamente y te la resuelven. No hay por qué, saluditos. Vidrieras de Eduardo Galeano. Juguetes para ellos, Rambos, Robocops, Ninjas, Batmans, monstruos, metralletas, pistolas, tanques, automóviles, motocicletas, camiones, aviones y naves espaciales. Juguetes para ellas, Barbies mini, tablas de planchar, cocinas, licuadoras, lavarropas, televisores, bebés, cunas, mamaderas, lápices de labios, ruleros, coloretes, espejos, carteras. Al fin es hora de descanso. ¿En mi cajo de enfrente venderán chicle? Tengo hambre. ¿A vos te parece? ¿Así promovés su autoestima? ¿Así cuidas a las infancias? ¿Así acompañás y fomentás el diálogo con tus hijos? Las identidades son procesos o modelos.
Impecable, ¿no? Es increíble, Felicitaciones, chicas. muy buen trabajo, muy buen trabajo. Realmente felicitaciones a... Bueno, tenemos a Mariana y a Katy acá, pero vemos que el staff de actrices es variado. Sí, y bueno, vamos a empezar primero por nombrarlas, ¿sí? Las chicas forman una agrupación que se llama Querella... Bueno, que lo digan ellas y que nos cuenten también un poquito del origen del nombre. Bueno, hola primero, ¿cómo están? No sé si querés comentar vos, Mari, o cuento yo. No, dale, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Mariana. Bueno, la verdad es que, bueno, nuestro nombre es Querella de las Tertulianas, un nombre que nos costó muchísimo encontrar, porque estábamos entre querer un nombre que nos ligue un poco con lo popular, que sea un poco también... que no sea sutil, que no sea débil, que sea también una forma de cuestionarnos también desde el nombre, porque como vieron al final con las preguntas, y como decía Mari hace un rato, nuestro objetivo es básicamente promover las preguntas, y por eso elegimos este nombre, que la parte de Querella nos la propuso Mariela, y bueno, después hicimos cada una nuestra investigación para decir, bueno, sí, dale, este es un nombre que nos identifica, y bueno, por parte de Querella eran estos debates filosóficos, políticos y en estos sentidos que duraron bastante años, entre la Edad Media, la Edad Moderna y hasta la Revolución Francesa, si no es que no me equivoco, acerca de la capacidad de las mujeres. Básicamente era ese debate acerca de, bueno, las mujeres son capaces de integrarse en sociedad, y cuando lo leí, al menos lo que me generó era, qué mejor nombre para nosotras que nos queremos cuestionar todos que un debate que nos cuestionaba a nosotras mismas desde nuestro género, nuestro sexo, nuestro ser, algo con lo que nacemos, algo que no elegimos. Entonces, que nosotros que nos gusta cuestionar tantas cosas desde la sociedad, cuando Mari nos planteó, dijimos, sí, esto nos gusta, nos identifica. No sé si Mariana querés contar un poco de tertulias, pero bueno, es también estas reuniones, debates. Bueno, sí, esa parte forma, digamos, el otro ganchito, que sería la parte de un nombre que también nos identificara desde lo popular, porque también nosotras somos parte de un grupo mayor, que es el teatro colectivo feminista y popular, y creo que también tenía que ser parte de nuestro nombre un término que nos identificara en ese sentido, porque justamente reunimos, somos muchos actores sociales los que estamos en este grupo, y que no solo son profes, estudiantes, sino que también hay gente de fuera de la uni, y eso creo que lo hace interesante, lo enriquece, y bueno, más allá de que nosotras somos una partecita de eso, no queríamos dejar que no sea reflejado en nuestro nombre las intenciones de ese colectivo más grande. Buenísimo. ¿Y quieren contar un poquito cómo fue el proceso creativo mediante el cual llegaron a este video, que es el que acabamos de compartir y de ver? Sí, bueno, yo creo que hoy estaba pensando, y creo que parte de nuestro proceso creativo, bueno, nosotros hicimos una llamada, hablamos por chat, ponemos nuestras preocupaciones sobre la mesa, por decirlo así, y de ahí, tanto como la anterior intervención, hacemos como una puesta en común de los intereses que queremos trabajar. Y yo creo que parte de nuestro proceso creativo es compartir la indignación ante ciertas cosas de la sociedad. Y bueno, entre esa llamada en la que estábamos hablando, y empezamos a pensar cómo encararlo de una manera quizá desde el humor, y también la parte de pensar las preguntas. Y bueno, nuestro proceso creativo es más o menos así, bastante de cada una poner su opinión, después el proceso de buscar las opiniones, de formar las escenas, de ponernos de acuerdo.
Esta fue un poco distinta porque cada una grabó su escena por separado y después las pusimos juntas, pero bueno, ese fue nuestro proceso creativo, inicia desde básicamente la indignación, diría yo. ¿Y hacen investigación sobre las temáticas? Sí, sí. Hacemos investigación, tenemos un drive en común en que cada cosa que encontramos la subimos para que la leamos todas. Y después una de nuestras compañeras hizo un drive juntando toda la información que fuimos recopilando para construir las escenas y construir los personajes, tanto positiva como negativamente. Pero sí hay un proceso de investigación para saber dónde nos estamos metiendo, para saber desde qué lado queremos hablar y para saber cómo lo vamos a abordar las distintas temáticas. Bien. Bueno, le cuento un poquito para los que por ahí nos están mirando y no forman parte de la universidad y no saben cómo funciona un proyecto de extensión. Cuento que, bueno, precisamente Querella forma parte del Grupo de Teatro Popular Colectivo y Feminista, que es un proyecto de extensión, o que convoca a integrantes de un proyecto de extensión, que trabaja en vinculación con la comunidad, y que una de las características de los proyectos de extensión es contribuir a la formación de los y las profesionales que están cursando las carreras de grado dentro de la universidad. Y entonces, en ese sentido, yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué representa la participación en un proyecto que tiene objetivos artísticos para la formación profesional de cada una de ustedes? Los integrantes y las integrantes de los proyectos provienen de distintas carreras. En este caso tenemos a Mariana, que es estudiante de la carrera de Historia, y a Katia, que es de la carrera de Letras. Cuéntenos un poquito cómo contribuye esto que están haciendo y la participación en los proyectos a la formación que les brindan sus carreras de grado. Bueno, la verdad es que uno por ahí de afuera no se ve, pero cuando uno está dentro, fortalece en varios aspectos. Primero, no lo más importante, pero primero en lo personal, porque nosotros nos estamos formando como licenciados o como profes y nos fortalece mucho en cuanto a la autoestima, a poder expresarnos mejor, abordar problemáticas públicamente, y eso es muy importante en cuanto a lo personal. Pero creemos también que lo más importante es la construcción colectiva que hacemos, porque ninguna persona que se forme en ninguna carrera no tendría sentido lo que hace si no es en contacto con la sociedad, con el resto de sus compañeros, con sus pares, con colegas y con la gente que no tampoco pertenece a la academia, a la misma carrera o a la universidad. Y eso es muy importante porque nos ayuda a fortalecer nuestra capacidad crítica, nuestra empatía con las situaciones que pasan, muchas de las que abordamos, pero también otro montón. Nosotras cuando elegimos un tema, no es ese tema primero el que pensamos. Tenemos un montón de posibilidades y vamos viendo a ver cómo se da todo, pero en ese pasaje que hacemos ayuda a que podamos pensar, ponernos en el lugar del otro, tratar de ver qué haríamos en ese momento, cómo responderíamos ante diferentes situaciones. Y eso creo que es muy importante. Es la comprensión de una realidad que nos atraviesa, a la que pertenecemos, y con la que creo que estamos muy comprometidas, y bueno, tratando de aportar nuestro grano de arena para poder hacer que no solo nosotros seamos críticos, sino también los que nos están viendo, para poder mejorar
desde algún lugarcito lo que más podamos. Muy bien. Y ya que nombraste que tienen muchos intereses, ¿qué temas son los que al grupo de querellas les interesa? Katy, ¿querés? Dale. Tenemos como, ahora mismo estamos trabajando y planeando muchas cosas desde, por un lado, desde el feminismo, que es algo que casi siempre compartimos una noticia, compartimos una publicación, hablamos de una situación particular, es algo que siempre nos termina llegando de una manera u otra. Y otro que es el tema de las infancias, como el trabajo, como estamos recién, bueno, también tenemos intereses en seguir trabajando con las infancias, por ahí también involucrarnos directamente con ellas, no solo tenerlas como cuestión a pensar, sino también relacionarnos con ellos directamente, también para aprender de ellos, porque también una de las cosas que al menos a mí que me sirve mi formación como profesora es también entender que del otro siempre se aprende. Por ejemplo, cuestionando esto del adultocentrismo, cuando yo sea, ahora tengo 20, pero cuando sea más adulta, no me otorga ningún poder de nada, y estar en el aula enfrente no es el poder de nada, sino es una relación, es otro tipo de relación, pero sigue siendo una relación que se debe basar en el respeto. Y estamos pensando en trabajar también con una relación con las niñeces cercanas y dispuestas a aprender de ellas. Buenísimo, buenísimo. Me encanta escucharla. ¿Y qué representa para ustedes hacer un tipo de teatro o de arte político? Yo creo que lo más importante es una palabra, no sé, la tengo siempre presente cuando trabajamos, el compromiso con las compañeras, pero el compromiso con la sociedad, el compromiso de poder lograr mover un poquito al otro y decir, che, mirá lo que está pasando, o mirá lo que pasa, o mirá lo que puede sentir el otro. Y bueno, y de esa manera, un poco, por ejemplo, bueno, esta intervención última tenía ese humor, uno como que lo va viendo y te va dando risa, porque también era un poco lo que nosotros queríamos lograr, pero en realidad detrás de esa risa te das cuenta después que no sé si está tan bien lo que está pasando. Entonces, bueno, esas dosis como de realidad, creo que es importante ese compromiso para poder visibilizar diferentes problemáticas sociales, pero no solo eso, sino también el compromiso de poder extenderlo en algún momento, hacerlo más extensivo, que en algún momento, no lo tenemos claro aún, pero que en algún momento podamos ayudar también de otra manera. Pero creo que la palabra es esa, o sea, es hacer teatro político es el compromiso. Bien. Estaba observando, si me permiten un minutito, cómo el resto de la grupa está apoyando fuertemente. Tanto es así que, por ejemplo, Ailu dice, qué bien que nos representan, ¿no? Sí, Digo, sí. es muy interesante marcar o ver de qué manera, no sé si se han congeniado, sino de qué manera pueden con sus idas y vueltas desarrollar esta actividad artística, ¿no? Sí, además, esto que estás presenciando vos en el chat, porque estamos, para los que nos están viendo, nosotros, Sergio y yo estamos mirando también el chat en Facebook, por eso si quieren dejar comentarios y alguna pregunta o algo, lo pueden hacer porque nosotros lo recogemos. Esto que estamos viendo en el Facebook es lo que pasa también cuando ellas trabajan. Digamos, yo que soy coordinadora, digamos, me toca la suerte de coordinarlas, pero que eso significa simplemente acompañarlas, porque
tienen una potencia y un nivel de organización, ¿qué es esto? O sea, tienen una forma natural de trabajar en red, es decir, donde todas cumplen alguna función. En este caso, como dice Ailu, a las chicas les toca representar al grupo acá con nosotros, pero ellas están acá y el resto está apoyando y acompañando desde otro rol, ¿no? Que es más o menos lo que yo veo, lo que yo presencio en el trabajo creativo que ellas hacen. Sí, eso está bueno porque, bueno, somos 6 y les mandamos saludos a las chicas. Pero eso se dio naturalmente. En ningún momento nos juntamos y dijimos, bueno, vos haces esto, vos haces el otro. Se dio de manera natural y también creo que a la vez, como todo grupo, porque así funciona, va rotando un poco. A medida que se van planteando diferentes temáticas, los roles van cambiando. Pero la verdad es que no lo coordinamos, nos sale así, naturalmente. No sé. Creo que también hay un poco del reflejo de cómo son todas como personas. Hay mucho respeto del trabajo del otro, hay mucho respeto de la idea del otro. Siempre que se dice algo hay mucho cuidado de decir, es una idea, es una opción, no es ninguna imposición, si les gusta bien, si no, no. Hay mucho respeto tanto por el trabajo como por el pensamiento de las otras, que, a ver, coincidimos muchísimo en el pensamiento, la verdad. En la mayoría de las situaciones, como te decía, compartimos indignación, no es que el debate surge por opiniones diversas. Pero no, siempre que hay un trabajo grupal en que cada una tiene que hacer su parte, sabemos que nos podemos apoyar en la otra en el caso de que, por ejemplo, nos lleguemos con los tiempos, de que la otra necesita una mano con algo. No sé si habla también de cómo nos posicionamos como personas en el grupo, que es entendiendo que estamos trabajando con otras personas que tienen sus tiempos, que tienen sus dificultades, que tienen su internet bueno, internet malo, que como hoy, por ejemplo, otra compañía se quería conectar y no podía, y dijimos, bueno, no hay problema, nos conectamos nosotras, no pasa nada. Yo creo que también tiene que ver eso. Mira, Estela Mari Fontana, a quien le mando un saludo especial, dice, ojalá ese compromiso lo pudiéramos tener todos y las instan a seguir adelante, chicas. Bueno, muchas gracias. La verdad que, no sé, es un grupo muy lindo en el que se puede trabajar muy bien y todo lo que hacemos nos pone contenta, nos motiva y nos da muchas ganas de seguir por más. Muy bien. Bueno, chicas, les agradecemos enormemente la visita. Les agradecemos también la creatividad. Particularmente yo aprendo un montón de verlas debatir, de verlas crear y de ver también los intereses y cómo canalizan esos intereses. Así que, nada, muchísimas gracias. Ya está armado el Instagram, ya tienen forma de rastrearlas por si quieren ver lo que hacen. Si no me equivoco es tal cual Querella de las Tertulianas, creo que es tal cual, Mari. Sí, ¿no? Bueno. Ahora tenemos solo Instagram. Bien. Y si no, en Memorias Situadas, con doble S por Memorias Situadas, está, que es más fácil de googlear por ahí que Querellas, si no se sabe escribir. Ahí estamos enlazadas y tenemos subido tanto este trabajo que hicimos para el primero de este mes como para el primero del mes anterior. Muy bien, perfectamente. Muy bien. Les mandamos un saludo gigante y el agradecimiento por estar esta noche con nosotros. Gracias, no, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. No, a ustedes. Gracias. La verdad, doctora, que jueves a jueves es una grandiosidad esto que me llena el alma, doctora. Es arte, artivismo, compromiso, ideas, que mezcla, ¿no? Que mezcla tan interesante. Imagínate para mí que comparto con los grupos el proceso creativo. Hoy, a propósito de una experiencia en el aula, donde también compartimos algo de los procesos creativos, Andrea Montano, que forma parte de la universidad y estuvo participando,
rescataba esto mismo, ¿no? La posibilidad que tenemos de aprender de aquellos que nos acompañan en la tarea, en el rol de estudiantes, ¿no? Y lo bueno que está cuando se da este ida y vuelta, y tanto los que forman parte de la materia en el rol de estudiantes, como los que formamos parte de la materia en el rol docente, podemos aprender mutuamente y construir pensamiento, y acompañarnos en un proceso que es súper disfrutable, ¿no? Que es el del aprendizaje. Y que deje de ser de cartón la frase de nosotros aprendemos de nuestros alumnos y nuestras alumnas, ¿no? Y que se vuelva una práctica colectiva, cotidiana, enriquecedora, sí. Exactamente. Bueno, cambiando de tema, el próximo martes, a partir de las 11 de la noche y durante las semanas siguientes, se va a proyectar nuevamente en la televisión pública argentina la serie El Marginal. La serie El Marginal, que se estrenó el 2 de junio de 2016, cuenta la historia de todo un proceso interno que se da dentro de un penal de San Onofre, donde sin lugar a dudas ha despertado el interés de muchísimas personas, tal es así que los números de rating de la televisión pública desde 2016, cada vez que se emite, han sido muy importantes. Y en ese sentido lo llevó a esta producción argentina no solo a ganar premios, como el Martín Fierro de Oro, sino también a ser representado, por ejemplo, en los Estados Unidos. Compran el material, lo reproducen allá con actores de allí. Pero bueno, no se trata solamente de una ficción que trae consideraciones y adeptos, sino también tratemos de pensarlo de una forma crítica. Y en ese sentido, yo quería resaltar, doctora, antes de darle paso a usted, desde la experiencia, desde lo empírico, de cómo lo ha visto, sino resaltar que los propios detenidos hablaron del tema en el año 2018, los consultaron para ver si lo que ellos observaban en la serie es lo que pasaba en su vida cotidiana. Y quiero hacer una aclaración muy importante en este sentido. Primero, que la serie se estrenó en 2016 y es durante la gestión macrista, ¿sí? En la televisión pública. Y ahí me viene a la cabeza lo que dice el director de cine, César González, que ninguna ficción es inocente. Y lo que quiero decir en torno a los de las personas detenidas o privadas de la libertad que hablaron sobre esta serie es del diario Clarín en el año 2018, que uno puede pensar es una visión crítica de la gestión de otro espacio político en la televisión pública y tocando un tema al cual ya sabemos de qué forma se representa desde el espacio del multimedio. Muy breve lo que quiero decir. Por ejemplo, dice Martín, citado por el diario Clarín, en 2018, 17 años en prisión, y dice, nosotros vemos a El Marginal, o lo veíamos en el 2018, ya iba creo que en la segunda o tercera temporada, pero tenemos bien claro que es un pasatiempo, dice Martín. Eso es lo que representa para nosotros, una historieta. Fíjate qué término, ¿no? Historieta, dice Martín. No es la realidad que vivimos cada día. Lo más real de la serie es la corrupción penitenciaria, dice Martín en su relato consultado por el diario Clarín. Y agrega, en El Marginal, los presos están siempre con la misma ropa y tienen cero higiene. Y acá nada que ver, dice Martín. Hasta el más humilde tiene su ropa decente para recibir a sus visitas y se corta el pelo una vez por semana. Usamos todo de marca y algunos hasta se cuidan con cremas, dice Martín contando su experiencia como una persona privada de la libertad. Y un detenido estudiante que cursaba en el 2018 en el Centro Universitario de la Cárcel de Devoto, dependiente de la UBA, dijo, no todos los presos hablamos así como aparece en El Marginal, ni todos vivimos peleando como muestra El Marginal. Nos gustaría que también se nos muestre estudiando y los impedimentos del servicio penitenciario para que lo hagamos. Esto piensan aquellas personas privadas de la libertad que vieron El Marginal. Ahora, ¿usted qué visión tiene desde lo narrativo y desde su experiencia por esta serie que se vuelve a reestrenar
desde el capítulo 1, temporada 1, porque se va a poner en marcha la 4, se va a proyectar la 4, estrenar la 4 este año, y ya la 5 el año que viene. La escuchamos. Bueno, muy interesante esta frase, ¿no? Que toda ficción es política, toda ficción elige representar la realidad desde una perspectiva, y en ese sentido, todo arte es político, porque se posiciona frente a la realidad y nos narra desde su perspectiva eso que está percibiendo, esa realidad. Por eso mismo, ninguna ficción es inocente. O sea, algo nos está diciendo. Yo no sé si diría, como decía esta persona, que lo que uno puede ver en El Marginal es una historieta. Sí puedo decir que no representa para nada lo que yo conozco a partir de mi trabajo dentro de una unidad penitenciaria. En primer lugar, en El Marginal, las personas que aparecen representando individuos privados de su libertad aparecen muy esperpentizados, ¿no? O sea, son como estereotipos. Y son estereotipos como describían, ¿no? O sea, aparecen vestidos siempre con la misma ropa, poco higiénicos, violentos, con un lenguaje además que busca oscurecer aquello que nombra, y donde se repiten muchos episodios de violencia. Eso no es lo que se vive habitualmente en una unidad penitenciaria. Alguien podría decirme, bueno, sí, pero hay motines, por ejemplo, hemos visto motines en las noticias. Sí, pero eso es una medida de protesta extrema que puede ocurrir en un penal, pero en general las personas que están privadas de su libertad, incluso para protestar por alguna situación, tienen mecanismos legales y es a lo primero que acuden, ¿no? Generalmente un motín se genera después de que no ha habido ningún tipo de respuesta de parte de las autoridades o de la justicia ante determinadas situaciones que tienen que ver con la vulneración de derechos y con situaciones que rozan la indignidad, ¿no? El año pasado vimos un motín que tenía que ver con un reclamo por la salud, ¿no? Ante la pandemia y el COVID, presenciamos un motín que tenía por detrás el reclamo del cuidado de la salud. En alguna de las unidades penitenciarias donde yo he trabajado, he visto reclamos, no a través de un motín, pero sí reclamos fuertes por la alimentación, ¿no? Hacía 6 meses que no probaban un trozo de carne. Y lo que yo conozco a través de mi actividad, que tiene que ver con la docencia y con el arte, es que me encuentro con personas que están muy ávidas de conocer, de saber, de experimentar, de leer, de hacer teatro. Incluso en una de las unidades penitenciarias donde yo trabajé últimamente, como había una serie de personas que por cuestiones de papeles, de falta de papeles, no podían ingresar a la escuela que hay dentro del penal, otros compañeros que también estaban en situación de encierro y que eran docentes, y una persona, una mujer, que cumplía también rol de guardia cárcel, habían conformado una escuela popular, que funcionaba también dentro de la escuela y que tenía como objetivo alfabetizar a los compañeros que no podían asistir a la escuela por estas dificultades que, como dice uno de las personas que citaste,
a veces aparecen como trabas desde adentro de la propia institución para que esto se pueda concretar. Ellos lo habían resuelto con esta escuela popular que estaba alfabetizando compañeros y de la que también tuve la suerte de participar con 2 compañeros míos en un encuentro, donde precisamente nosotros estábamos trabajando actividades que tenían que ver con la lectoescritura, y bueno, nos invitaron a participar de una jornada para mostrar cómo ellos habían logrado trabajar en tareas de alfabetización, y esta conjunción interesante que se había dado entre docentes que estaban en situación de encierro y esta mujer policía que también tenía conocimiento docente, ¿no? O sea, también cumplía ahí un rol docente. En la primera temporada del Marginal, que insisto, la reponen, actúa César González, que es director de cine, estuvo preso 4 años y en ese tiempo se abrazó al arte, él mismo lo menciona en esos términos. Él participa, no mucho, tiene un papel secundario, si se quiere, dentro de la serie, pero cuando pasa el tiempo hace un posteo en Facebook declarando que había sido un error participar de esta serie, porque dice, cito, la marginalidad no es ningún espectáculo circense. Dice, la cotidianeidad carcelaria es de una tristeza que asfixia. Hay millones de seres humanos allí dentro, sometidos a las torturas más inimaginables y oscuras. Y si les parece bien, podríamos compartir un fragmentito de lo que dijo César González cuando fue a presentar una de sus películas. Quisiera aclarar al respecto que es un director de cine muy prolífico y tiene su propio canal en YouTube donde pueden ver no solo los avances, los trailers, sino también pueden ver las películas completas. Tiene una calidad muy, 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 muy agradable, muy lindas, y sobre todo por los mensajes que va dejando traslucir a través de su narrativa. Así que, doctora, si le parece bien, podríamos ver algunas menciones que hace, no específicamente sobre el marginal, sino sobre la vida en unidades penitenciarias. Exactamente. Ahí compartimos. Muy bien. En el taller audiovisual del Instituto IRAR le vamos a hacer una entrevista a César González a ver qué opina. Contanos, ¿qué opinás de todo esto? ¿De qué trabajás? Y ¿qué te inspiró a hacer lo que hacía ahora? Bueno, actualmente me dedico al cine y la poesía, sobre todo a la escritura. ¿Y qué me inspiró? Muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo a amar al lugar de donde salí. Sí, no tener vergüenza de eso, sino más bien orgullo. No sé, contame qué va de tu vida, cómo va yendo. Bien, muy contento. Ahora vine a dar una charla acá a la Facultad de Psicología de Rosario. Muy contento por el apoyo de la gente y también por los lugares inesperados a donde va llegando mi trabajo, ¿no? Cosa que nunca hubiese imaginado cuando estaba tirado en una celda, sí, en la cajita, ¿no? La pasaba muy fea allá, ¿eh? Y sí, pero también fue mi gran escuela la cárcel, ¿no? Fue donde aprendí todo sobre la vida, lo que no quiere decir que la cárcel sirva. Aprender de los errores. Yo no soy de usar esas palabras, no uso ni error, no uso ni hacía las cosas mal, uso otras palabras, ¿no? Y no lo veo como un error, lo veo como una consecuencia política de un sistema llamado capitalismo que no le importa el ser humano, ¿no? La opresión, todo eso, la opresión y de la gente de arriba. Todo eso mismo que vos dijiste. Doctora, vuelve a aparecer un término sobre el cual hemos versado parte del programa de la semana pasada y vuelve a aparecer ahora, capitalismo. Sí, bueno, por eso mismo decíamos que ninguna ficción es inocente, ¿no? Vos contextualizabas históricamente
la emergencia de esta ficción. Me preguntabas qué me parecía en su momento cuando iniciamos la charla, y cuando una ficción pretende instalar un estereotipo y elige determinados rasgos para representar ese estereotipo, está haciendo una elección, y ahí es interesante hablar un poco de los estereotipos. Los seres humanos tenemos necesidad de los estereotipos, pensamos a través de los estereotipos. Nuestro cerebro necesita categorizar y necesita ordenar información. Los estereotipos son un haz de rasgos que nos permite clasificar esa información y seguir funcionando, ¿no? Los estímulos del mundo exterior son tantos y tan variados que si no pudiéramos filtrar información, quedaríamos en estado de éxtasis, ¿no? Y no podríamos accionar. Entonces, nuestro cerebro construye estereotipos a través de los cuales representa conjuntos de rasgos. Así funcionamos, ¿no? El problema es que a los estereotipos suele estar adosado un prejuicio. Y así como no podemos modificar un estereotipo porque es una retícula que se instala cognitivamente, es muy difícil cuestionar los prejuicios que van asociados al estereotipo. Se puede trabajar, pero es un trabajo muy a largo plazo, es un trabajo muy arduo, y porque en general cuando una persona se enfrenta a personas en situaciones reales y eso no encaja en el estereotipo, generalmente no se cuestiona el estereotipo ni el prejuicio, se cuestiona la situación, se piensa esa situación como excepcional. Cuando una ficción trabaja con un determinado estereotipo y elige determinados rasgos para representar ese estereotipo, en algún lugar también está contribuyendo a propagar ese estereotipo y los prejuicios que pueden estar asociados alrededor de ese estereotipo. Construir la imagen de una persona privada de su libertad como un violento no es inocente. Construir la imagen de las personas privadas de su libertad como personas sucias tampoco es inocente. Y tiene que ver con el sistema capitalista que elige determinadas identidades, elige determinados cuerpos para ser excluidos o depositarios de aquellos prejuicios que después van a incitar determinados discursos y determinadas expresiones que, agitadas y teñidas de ciertas emociones, también pueden ser utilizadas para manejar emocionalmente a la población y dirigir determinadas acciones, avalar determinadas acciones y justificar determinadas necesidades que después se pueden transformar en políticas. Y hay que remarcar en ese sentido, porque lo contaba cuando comenzábamos a desarrollar el tema, estrenado bajo el gobierno del macrismo en la televisión pública, donde es claramente allí el reflejo de la ideología gobernante, no hay ningún tipo de duda al respecto. Sin embargo, se vuelve a reproducir no solo la misma serie, o sea, las mismas temporadas, sino los capítulos estrenos en la televisión pública bajo el mandato de los Fernández. Hay una continuidad ahí, más allá de que algunas continuidades como el tema de los barcos y de venimos de allí se reflejan como continuidad, aquí también. La pregunta es si ha cambiado algo, lo veremos en las repercusiones que tenga la serie, si ha cambiado algo en las percepciones de la comunidad o de la sociedad sobre lo que veíamos como muy potente en el 2016 con premios y mucha popularidad ahora, ¿no? Y hay que decir también que fue repetido por Netflix, ¿no? Lo cual también es una muestra de que el mensaje estaba dirigido y fue tomado. Sí, y digamos, eso lo podemos pensar contextual e históricamente, asociado a determinadas políticas, y también convendría pensarlo en el marco de un sistema que más allá de
de las características de los gobiernos, con sus entramados y sus características particulares y sus ideologías, un sistema en general que más allá o más acá siempre termina excluyendo a las mismas poblaciones, ¿no? Y cómo se construyen los discursos sobre la seguridad, la necesidad de control. Hay mucho para debatir en torno a esto, porque también tenemos que pensar, y es lo que yo me encuentro muchas veces en las unidades penitenciarias, donde a veces el policía y la persona que está privada de su libertad se conocen del barrio, ¿no? O sea, pertenecen a la misma franja poblacional. Y provienen de sectores vulnerables, ¿no? Entonces, también es interesante pensar el aprecio y el desprecio por la vida de determinados sectores poblacionales, dónde nos colocan, cuáles son los roles que después cumplimos socialmente y cómo eso está vinculado con lo que este sistema en el que vivimos permite, habilita o inhabilita, ¿no? Y yo escuchaba estos días, a propósito de algunas situaciones que tuvieron, de mucha violencia, que tuvieron como protagonistas a policías, y la gente que planteaba la falta de formación en la policía, el darles un arma con poca preparación, que es una postura válida. Ahora, a mí me gustaría pensar qué hay por detrás de eso, ¿no? O sea, ¿por qué una persona recibe un arma y poca formación y se lo manda a la calle a cumplir con una función que la podemos cuestionar desde muchos lugares, pero digo, también esa persona sale a la calle a cumplir una función para la cual no está preparado, y eso no implica únicamente que es probable que cometa abusos porque no está preparado, sino que también es una vida que se expone. Y en ese sentido es cuáles son las vidas que son descartables para el sistema, ¿no? Nos coloca de un lado y del otro como material de descarte. Dos cosas finales, doctora. No hay que obviar lo atractiva de la puesta en escena que tiene El Marginal, ya sea desde la musicalización, desde la imagen, más allá de la historia, ¿no? Ese punto también es para subrayarlo, ¿no? Es un videoclip permanente, donde si bien uno ve que dentro de la propia unidad carcelaria se escucha cumbia, pero hay una mezcla de otros ritmos musicales que van acompañando las escenas que realmente atrapan. Digo, desde ese punto de vista, sacando lo ideológico en lo que estamos mencionando, ¿no? Pero digo, desde el punto de vista artístico, de hecho fue totalmente valorado por la academia y por el modelo, ¿no? Por el modelo hegemónico. Sí, por eso también es interesante pensar, exacto, por eso también es interesante pensar el rol político que cumple la ficción y el arte en general. También es interesante pensar cómo el sistema hegemónico se apropia de determinados ritmos, de determinadas imágenes, de determinada colorimetría, lo apropia, lo descarga de sentido, le carga un sentido propio. También en algún encuentro podríamos charlar sobre la diferencia entre música, sonido y ruido, que es una distinción que hace también, que se construye desde la hegemonía, ¿no? Aquello que es considerado música, a diferencia de aquello que consideramos ruido, y cómo muchas veces cuando algunos ritmos musicales, algunos tipos de composiciones logran imponerse y perforar un determinado piso, ahí aparece el sistema apropiándoselo, transformándolo en un ritmo que ahora sí va a ser reconocido como música, que empieza a venderse en el mercado, y que en general lo que hace el sistema es descargarle su potencia subversiva, revolucionaria, de protesta,
instalarle un sentido hegemónico, bueno, lo que conocemos, ¿no? La imagen del Che reproducida por el mercado en infinitas remeras, mochilas, ¿sí? Vaciándola de su significado y vendiéndola como mercancía. Como este programa, además de ser remitido en redes sociales, remitido en YouTube, por si alguna vez pasábamos por la visión de la abogada Claudia Cesaroni, que es una experta en la materia, le mandamos un saludo. Yo en lo personal le mando un saludo muy, muy grande y realmente demuestro aquí mi admiración hacia su persona. Ojalá le llegue este mensaje y pueda verme. Doctora, últimas cosas porque ya nos vamos quedando sin tiempo. Esta semana se han conjugado algunos elementos como el frío, la necesidad de la calefacción y si bien no comprobadamente, objetivamente, desde el punto de vista del trabajo de los peritos, no se ha brindado demasiado detalle, hay que remarcar que hubo muchos incendios de viviendas esta semana, no solo en Bahía Blanca, ¿cierto? No, también en Punta Alta. Ese es un tema interesante que podemos retomar la semana que viene y de paso conocer también qué es lo que dicen los peritos, pero es llamativo el número de incendios que ha habido y como también sabemos de que hay escasez de garrafas y hay mucha gente que ante el frío que está haciendo no se está calefaccionando con gas, bueno, nosotros les contamos a los que nos están mirando, nos alertamos y nos pusimos a reflexionar qué relación podría haber entre estos hechos, entonces nos interesa conocer el resultado de los peritajes de aquellos incendios que sabemos que no han sido intencionales y que no han tenido que ver con otras situaciones que hemos vivido en la ciudad. También como para llamar un poquito la atención y reclamar al municipio que mire también estas cuestiones, que pueda ver cómo invierte los dineros municipales, que quizás desde un punto de vista político es muy redituable embellecer el centro, pero que en los barrios hay mucha gente que no puede acceder a una garrafa, y que entonces parte de ese presupuesto podría ser invertido en la compra de garrafas y repartido en los barrios para que las personas tengan este elemento para poder cocinar, para poder calefaccionarse, y bueno, y seguir entrenando la mirada crítica para mirar la realidad de nuestra comunidad. No estamos afirmando que esto haya sido así, que los incendios hayan tenido que ver con esta situación, pero es llamativa la correlación, entonces vamos a permanecer atentos a qué es lo que dicen los peritajes para luego bueno, poder tocar este tema de nuevo en el programa de la semana que viene. Muy bien, muy bien, muy bien. Últimas cuestiones, avisos parroquiales. Nos han invitado a participar de un ciclo de formación política que va a comenzar mañana 11 a través del Facebook y de YouTube del Espacio Puebla. La primera jornada estará a cargo de Álvaro García Linera. El Espacio Puebla, ustedes saben, una representación internacional con diversos países y con representación de esos diversos países, como por ejemplo Álvaro García Linera. Nos han invitado, doctora, desde el Frente de Todos y el Espacio Puebla a participar. Le traslado el dato y... ¿Va a hablar de fantasmas mañana, doctora? Bueno, eso es una linda invitación también que realizó el Departamento de Humanidades. Sabemos que en estos tiempos tan difíciles de pandemia, donde hay mucha exigencia con las pantallitas, donde hay dificultad para encontrarnos, donde extrañamos lo lúdico frente a las noticias que muchas veces son muy terribles y además los miedos que tenemos todos y todas respecto de la salud, las personas que amamos. Bueno, el Departamento de Humanidades ha detectado este cansancio que los estudiantes tienen frente a la exigencia que representa estudiar a distancia y la necesidad que tienen de espacios de socialización y de compartir, que en la presencialidad tenemos el espacio del aula donde hacemos
donde compartimos el aprendizaje, y después tenemos muchos espacios de socialización, que son los pasillos, la biblioteca, el buffet, el comedor, todo esto que hoy no está. Y entonces apareció esta necesidad de socializar y de compartir actividades lúdicas o de tenor lúdico, y entonces un compañero, Jorge Mux, propuso recuperar un tema que cuando Jorge y yo éramos estudiantes, era un tema que nos interesaba mucho, que tenía que ver con las experiencias sobrenaturales. Así que organizamos una charla informal junto con Diego Poyese, donde sí, desde el departamento se invita a compartir con los alumnos esta charla y jugar un rato con estas cosas que nos inquietan, nos incomodan, nos dan curiosidad. Y en mi caso, que vengo del palo del teatro, bueno, los teatros y los grupos teatrales están muy atravesados por historias fantasmagóricas. Entonces, bueno, algo de eso vamos a charlar y compartir. ¿Hora? 21 horas. 21 horas. A través de plataforma Meet. Meet. Ujú. El link debe estar en la página de Humanidades. Está en la página del Departamento de Humanidades, exactamente. Perfecto. Doctor, ha sido un gusto esta noche haber estado con todos ustedes. Señor Segui, yo me quedé con la polenta preparada para que usted, Sí. pero bueno, era con salsa, así que me invitará un día a comer asado usted, Sí. que es una fortuna. Debo decir que podemos hacer una mezcla, ¿qué le parece? Una tablita de polenta con un pedacito de asado. Sí, podemos hacer, hay una forma muy rica de preparar la polenta, que yo la aprendí en Brasil, que es polenta frita y se arma tipo, se queda sequita tipo un pancito, entonces podemos compartir la polenta con el pedacito de achura que prepare. Podemos hacer algo Es así. buena idea esa. Lo mejor, que tengan una linda semana y nos reencontramos el jueves que viene. ¿Les parece? Exactamente, los esperamos a todos el jueves que viene. Que estén bien. Adiós. Buenas noches.